Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que con muchísima energía, porque hoy les traigo un vídeo que créanme les va a volar la cabeza. El título lo dice todo, bomba, el secreto impensable de Kerem y Yandé sobre su relación. Sí, escucharon bien. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar ese misterio que ha mantenido a todos los fans en vilo, especulando, teorizando y soñando. Hoy nos sumergiremos en el fascinante y digamos, un poco turbio mundo de Kerem Bürsin y Yandé Erçel, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air o Senkalkam, como la conocimos algunos. Pero no nos vamos a quedar en la superficie del cuento de hadas. Vamos a ir mucho más allá, a buscar ese secreto que según los rumores nadie se esperaba. Y no me refiero a si comían juntos pizza los domingos o si preferían helado de chocolate o vainilla. Esto es mucho más jugoso. Esto es escandaloso. Ya saben que a mí me encanta este tipo de contenido, y sé que a ustedes también. Por eso antes de que sigamos adelante, y para que no se pierdan nada de lo que viene, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, porque les prometo que este es solo el comienzo. Tenemos muchos más chismes, análisis, teorías de la conspiración y sorpresas preparadas para ustedes. Así que no se lo pierdan. Necesito su apoyo para seguir creciendo y trayéndoles el contenido que les gusta. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, Kerem y Yandé. ¿Recuerdan la química explosiva que tenían en la pantalla? Esos besos, esas miradas, esa complicidad. Era innegable. Era como si la energía entre ellos fuera capaz de encender el mismísimo universo. Y, como era de esperarse, esa chispa traspasó la pantalla. Los rumores de romance empezaron a correr como la pólvora, alimentados por la admiración de millones de fanáticos que suspiraban por ver su amor reflejado en la vida real. Fotos juntos, citas, escapadas románticas. Todo parecía indicar que lo suyo era real. Y por supuesto, los fans enloquecieron. Todos queríamos creer que el amor de Serkan y Eda era también el amor de Kerem y Yandé en la vida real. Y en un principio parecía que sí. Las redes sociales se inundaron de fotos de la pareja, de comentarios románticos, de declaraciones de amor que nos hacían suspirar y creer en el amor verdadero. Instagram se convirtió en un escaparate de la felicidad, con imágenes que parecían sacadas directamente de un cuento de hadas. Parecían la pareja ideal, la encarnación de la perfección. Y cómo nos gustaba. Nos hacían soñar, nos daban esperanza en el amor verdadero, nos recordaban que los sueños pueden hacerse realidad. Era como un cuento de hadas moderno. Y todos queríamos ser parte de él, aunque fuera a través de la pantalla de nuestros dispositivos. Pero como suele suceder en estos casos, las cosas no son siempre lo que parecen. Y aquí es donde entra el secreto impensable. ¿De qué se trata? Bueno, amigos, prepárense porque esto puede ser un poco impactante. La teoría es que detrás de esa fachada de amor perfecto, había algo más. Algo menos romántico, menos idílico y sobre todo, mucho más estratégico. Un secreto guardado bajo llave. Muchos creen, y cada vez son más los que se suman a esta creencia, que su relación fue, en parte, un acuerdo. Un acuerdo de imagen, una alianza estratégica cuidadosamente orquestada. Un acuerdo para potenciar sus carreras, para mantener el interés del público, para vender más productos y, en definitiva, para ganar más dinero. Suena duro, ¿verdad? Lo sé. A mí también me chocó la primera vez que lo escuché, pero la realidad, a veces, es cruda y descarnada. Pero vamos a analizarlo un poco más a fondo. La industria del entretenimiento, como todos sabemos, es un negocio. Un negocio implacable que se alimenta de la atención del público y que a menudo prioriza el éxito económico sobre los sentimientos. Y a veces el amor, la amistad y los sentimientos pasan a un segundo plano. Las parejas mediáticas son oro puro, una mina de oro que nunca se agota. Generan noticias, atraen a los fans como abejas a la miel, impulsan las ventas, crean tendencias y, lo más importante, mantienen a la audiencia enganchada. Y en el caso de Kerem y Yandé, eran una mina de oro. Juntos eran mucho más poderosos que por separado, multiplicando el impacto de sus nombres y abriendo nuevas puertas a sus carreras. Y lamentablemente se rumorea que alguien se aprovechó de esto. ¿Quién? Esa es la pregunta que todos nos hacemos.
¿Un representante astuto? ¿Una agencia de publicidad con visión de futuro? ¿O quizás, ambos? Pero, ¿qué señales nos dan a pensar esto? ¿Qué pistas nos permiten armar este rompecabezas y llegar a esta conclusión? Pues hay varias, y son bastante reveladoras. Primero, la rapidez con la que se confirmó su relación. Literalmente en cuanto se acabó la primera temporada de la serie, ya estaban saliendo. Demasiado rápido, ¿no creen? Era como si hubieran estado esperando el momento perfecto para dar el siguiente paso y explotar al máximo el impacto de su romance. La serie había terminado, pero la historia de amor podía continuar, y generar aún más ganancias. Segundo, la excesiva exposición mediática. Era como si quisieran que todos se enteraran de lo enamorados que estaban. Cada foto, cada entrevista, cada declaración, todo parecía estar meticulosamente planeado para mantener viva la llama del romance y alimentar la fantasía de los fans. Tercero, y quizás lo más revelador, la frialdad con la que anunciaron su ruptura. Sin drama, sin lágrimas, sin explicaciones profundas. Simplemente hemos decidido seguir caminos separados. Un comunicado escueto y lacónico que dejaba entrever una falta de emoción y, sobre todo, de cierre. Demasiado fácil, ¿no? En las rupturas amorosas reales, por lo general, hay dolor, confusión, reproches, pero en este caso, todo fue demasiado limpio. La ruptura fue como un producto más, cuidadosamente empaquetado y listo para ser desechado. Claro, también hay quienes defienden la autenticidad de su amor. Y no los culpo. A mí también me gustaría creer que lo suyo fue real. Que se enamoraron de verdad. Que hubo sentimientos genuinos, un amor que trascendió la pantalla y que se arraigó en la vida real. Y no dudo que en algún momento esos sentimientos existieron. Es imposible fingir la química que tenían en la pantalla durante tanto tiempo. Pero la pregunta es, ¿fueron suficientes para sostener una relación duradera en medio de la presión mediática, las exigencias de la fama y las tentaciones que ofrece el mundo del espectáculo? Además, hay otros factores a considerar. Kerem, por un lado, es un actor con una carrera muy prometedora. Con talento, carisma y una ambición desmedida, Kerem siempre ha sabido que tenía un gran potencial. Hande, por otro lado, es una de las actrices más populares de Turquía, con una legión de seguidores, muchos contratos publicitarios y proyectos en puerta. Hande es la imagen de marcas importantes, y su influencia en las redes sociales es innegable. La exposición mediática, la agenda apretada y la presión de mantener una imagen perfecta pueden ser muy desgastantes para cualquier pareja. Y en este caso parece que jugaron en su contra, desgastando la relación y llevándola al límite. También hay que considerar la posibilidad de que existieran terceras personas. Rumores, indirectas, fotos sospechosas que nunca fueron confirmadas, pero que dejaron una sombra de duda. El mundo del espectáculo está lleno de misterios, de secretos a voces y de especulaciones sin fin. Y aunque no haya pruebas concretas, el rumor de infidelidades siempre está presente, alimentando los chismes y la curiosidad del público. ¿Hubo un tercero en discordia? ¿O simplemente la distancia y las agendas separadas fueron suficientes para minar la relación? En resumen, la teoría del acuerdo no es descabellada. No es descabellado pensar que en algún momento, la relación entre Kerem y Hande dejó de ser exclusivamente romántica para convertirse en algo más estratégico, algo más profesional. Algo que beneficiaba a ambas partes en términos de visibilidad, oportunidades laborales y, por supuesto, ganancias. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Realmente fue todo una farsa, una elaborada estrategia de marketing, o hubo amor de verdad? ¿Fue un acuerdo orquestado por terceros, o simplemente se desgastaron por las circunstancias? La respuesta probablemente solo la saben ellos. Y tal vez nunca la sepamos con certeza. Quizás la verdad se quede en la intimidad de sus corazones, guardada bajo llave. Pero lo que sí podemos decir es que su historia nos ha dejado una lección. Una lección sobre el amor, la fama, la presión mediática, la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y el poder de las apariencias. Y ahora, para que no me dejen solo con la intriga y con esta bomba en la cabeza, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen en la teoría del acuerdo? ¿Creen que su amor fue real? ¿Tienen alguna otra teoría? ¿Alguna corazonada? ¿Alguna pista que podamos analizar juntos? Déjenme sus comentarios abajo.
Me encanta leerlos y debatir con ustedes, intercambiar ideas y construir entre todos la verdad de esta historia. Quiero saber si ustedes también se sintieron decepcionados, si creyeron en el amor que mostraban. ¿Qué opinan de la forma en que manejaron su ruptura? ¿Creen que fueron sinceros con sus fans? Y por supuesto, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante o si les movió alguna fibra sensible. Compártanlo con sus amigos y familiares para que todos se enteren del secreto impensable de Kerem y Hande. Entre todos podemos armar el rompecabezas. Y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, que vienen cargados de más chismes, análisis, teorías conspirativas y sorpresas. Prometo no decepcionarlos. Siempre hay algo nuevo que descubrir en el mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en el próximo. Chao. Y no olviden dejar sus comentarios. Me importa mucho su opinión. Hasta la próxima.